Dios nos bendiga, amados hermanos. Seamos todos bienvenidos a este lugar. Que Dios nos bendiga a todos, a los que estamos aquí presentes y a todos nuestros hermanos que se colegan a través de el internet. También que Dios les bendiga y ojalá pues que el Señor nos esté bendiciendo a todos, que ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra del Señor, gloria a Dios, y les voy a pedir, hermanos, que abramos nuestras Biblias o que leamos en las pantallas, pues, en Génesis capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Estuve meditando desde anoche en este tema y seguí pues haciéndolo hoy en la mañana. ¿Por qué no abrimos una ventana al menos para que entre airecito? Esta podría ser, esa. Hay que abrirla toda. Gracias. Atención, los hermanitos ahí atrás. Gloria a Dios. Que parece que la corriente sigue dando problemas, todavía no nos han resuelto la situación de la corriente. Pero confiamos en el Señor, ¿verdad? Que Él tiene el control de todas las cosas. Gloria a Jesús. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella. Ilumina nuestras mentes y que nuestros corazones, Señor, puedan estar listos para entender y para recibir tu palabra, Señor, que pueda ser sembrada en nuestros corazones y que pueda, Señor, germinar, crecer y dar mucho fruto. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Podemos acomodarnos. Gloria a Dios. He llamado a esta prédica, a este sermón, a esta reflexión, le he titulado: estamos a las puertas del séptimo día. A las puertas, es decir, ya estamos casi entrando en este séptimo día. Estuve meditando en este tema, decía, desde el día de anoche, pues ayer estuvimos en Asti, ¿verdad? Fue una bendición. Y cuando veníamos de allá, venía conversando con el hermano Isaac y hablábamos un poco acerca del tiempo. Y esto pues al final me llevó a meditar. Llegué a mi casa, me quedé pensando y comencé a escribir este tema. Y creo, hermanos, que este es un tema muy importante que nos hace entender a todos en qué punto de la línea del tiempo estamos y qué tan cerca estamos de irnos con el Señor. La Biblia dice que el Señor, Él viene a llevarse su iglesia y todos pues estamos esperando esto, ¿verdad? La razón de la existencia nuestra como iglesia, hermanos, es esperar al Señor. Eso es todo. Estamos esperando que Él venga y que Él dijo que volvería. El Señor dijo que regresaría a llevarse su iglesia. Esto lo dijo el Señor cuando Él estuvo en la tierra. Él dijo: vendré otra vez y me los llevaré. Y eso es lo que todos nosotros pues estamos esperando, el regreso de nuestro Señor.
Entonces, hermanos, estaba meditando en este tema porque fíjese que cuando leemos en la Biblia que el Señor creó o hizo todo en 7 días, eso tiene una motivación. Eso no fue un caso. ¿Por qué hizo todo en 7 días? ¿Por qué no en 8? ¿Por qué no en 5? ¿Por qué no en 10 o en 12? Cuando vamos a estudiar el tema de la numerología o los números en la Biblia, se nos abre un panorama bastante amplio, pero lo que aquí nos interesa entender es acerca del número 7. El número 7, hermanos, es un número completo. El número 6 es un número incompleto. El número 7 es un número completo. Cuando vamos a estudiar el significado de los números, el 7 lo completa todo. Por eso es que el número 7 es el número de Dios. Y el número 6 es el número de hombre, el número del hombre. El día sexto creó Dios al hombre. En Apocalipsis dijo el Señor, aquí hay sabiduría. Dice que el nombre de la marca o el número de esa marca dice que es número de hombre, dice, y es 666, 3 veces 6. Y eso pues tiene un significado, porque a Dios se le aplica el número 3 y se le aplica el número 7. El 3 porque Él es trino, Dios es trino. Y el número 7 porque el número 7 es lo que representa lo completo, y Dios es completo. Él es lo que, en Él está todo. Por eso el 666, que es número de hombre, es hombre, que es número 6, pero al aparecer 3 veces, 666, es un hombre que se quiere hacer o volver Dios. Y este será el anticristo, pues, que vendrá y se presentará como un Dios. Es más, él dirá, yo soy Dios. Se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces 666 es un hombre haciéndose pasar por Dios y este será el anticristo. Ahora, pero el número 7 es un número completo. ¿Y por qué Dios encerró toda la creación en 7 días? Es decir, en 6 días, y el séptimo reposó. Toda la historia, hermano, de la creación o la historia de la humanidad, la historia del hombre, está encerrada en el número 7. Esto es lo que pasa. Y por eso no fue un caso que el Señor hiciera todo en 7 días. Luego vemos que de ahí en adelante todo el tiempo se rige por el número 7. 7 días tiene la semana, ¿verdad? Y vamos viviendo semanas de 7 días, y eso quedó así establecido hasta el día de hoy, y así será hasta el final de los tiempos. Pero al ver a Dios creando en 7 días, esto no es un caso, esto tiene un significado bastante profundo y bastante amplio, que es un tema teológico bastante importante. ¿Por qué 7 días? Porque Él creó en 6 días y el séptimo reposó. Lo que pasa es, hermanos, que Dios estaba planificando que la historia de la humanidad iba a durar 7 días. Fíjese, 6 días de obra, de trabajo, y un día, el séptimo, día de descanso. ¿Qué significa esto? El apóstol Pedro nos da un indicio, no sé si se dice así en español también, ¿alguien me puede confirmar? Sí, indicio. Nos da un indicio y nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, mire lo que dice 2 de Pedro 3, 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, cuando vemos esto, hermanos, y volvemos a hablar de los 7 días de la creación, si para Dios un día es como 1000 años, en realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿O cuál era el mensaje que Dios quería dejarnos al hacer toda la creación en 7 días? Es que Él estaba hablando de 7000 años. La raza humana, desde que Dios creó allá en Génesis
capítulo 1, capítulo 2, donde aparece toda la creación, desde allí hasta el final de los tiempos, porque la Biblia dice que este planeta va a ser destruido y para los salvados hay una nueva tierra. Así dice Juan en Apocalipsis, dice, y vi una nueva tierra. Esa nueva tierra es para los salvados, porque para esta tierra está destinado el fuego, dice siempre, me parece Pedro, está destinado el fuego. Ya Dios no va a destruir el mundo con agua, pero lo va a destruir con fuego. Este planeta va a ser quemado, pero hay un mensaje de salvación importante para nosotros, ya que el Señor tiene todo un plan de salvación ya listo, ya en acción. Y cuando vamos a ver, hermanos, la creación en 6 días, el Señor nos enseña, el Señor nos muestra, el Señor nos dice que van a haber 6 días de obra, de trabajo. Pues dice en el versículo, volvamos hermano a la lectura de Génesis, capítulo 2, versículo, veamos el 2, tal vez era el 2. Dice, y acabó Dios el día séptimo de la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Prácticamente, el día séptimo el Señor reposó. Él reposó. 6 días Él estuvo trabajando, y toda la descripción de esta creación la encontramos en el libro de Génesis, ¿verdad? Dice, y fue así la tarde y la mañana del día 1, dice. Y fue así la tarde y la mañana del día 2, y así hasta que llega el 6, y acabó. Y el séptimo descansó, reposó. Esto lo que significa es que el Señor ha determinado que le dejaría a la humanidad un tiempo de obrar, un tiempo de trabajo. Es decir, cuando digo obrar, hablo de el obrar del hombre. Dios le permitiría al hombre desarrollarse a lo largo de toda la historia de la humanidad durante 6 días, que son 6,000 años. Pero al acabar estos 6 días, que son 6,000 años, el hombre casi se acaba el planeta. El hombre casi lo destruye, y es lo que ha sucedido. Entonces viene el día séptimo, que es un día de descanso. Y en este séptimo día el Señor viene a restaurar todo lo que el hombre destruyó durante los 6 días anteriores, durante los 6,000 años anteriores. Por eso que en Apocalipsis capítulo 20 y en el Antiguo Testamento también se profetizó del reinado justo del Mesías, pero en Apocalipsis capítulo 20 se habla específicamente de los 1000 años. El reino milenial, el reino de Cristo. Es decir que se acaban 6,000 años y comienza el último día, el séptimo día, que es el reino milenial de Jesús. Ahí está, mire, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. Eso es después de los 1000 años. Pero hay 1000 años, Jesús va a venir a la tierra a reinar este planeta, a reinar este mundo, a reinar esta humanidad por 1000 años. Él le permitió al hombre que reinara por 6,000 años, por 6 días, porque el 6 es el número del hombre, ¿verdad? Y le permite que gobierne o que reine por 6 días para que quede demostrado cómo era que el hombre iba a gobernar este mundo. Pero luego Él viene y en solo 1000 años, en solo un día profético, Él va a demostrar cómo reina Él. Para que al final, cuando nos vayamos a la eternidad, entendamos que no conviene que el hombre gobierne, sino que conviene que Él gobierne. Porque Él en solo un día, al hombre le dejó 6, y el hombre se acabó este mundo, lo destruyó. Porque el hombre que está gobernando este mundo y que lo sigue gobernando hasta hoy y lo va a gobernar hasta que Cristo venga después de la gran tribulación a establecer su reino milenial, este gobierno humano es humano, pero es influenciado por Satanás. Realmente el que está gobernando es el diablo, pero lo hace a través de personas.
Entonces, este mensaje, hermanos, es un mensaje que nos debe de servir a nosotros simple y sencillamente para abrir los ojos y para ponernos en alerta. ¿Por qué? Porque los 6 días o los 6,000 años se están por cumplir. Se está por completar el día número 6, o sea, se está por completar los 6,000 años y falta que comience el 7º, que es el reino milenial, los últimos 1,000 años, el último día, donde Cristo vendrá a reinar en la tierra. Pero el punto es que cuando Él venga a establecer su reino, ya sucedió la gran tribulación. La iglesia fue raptada 7 años antes, fue llevada al cielo y vuelve con Jesús. Cuando Él viene a establecer los 1,000 años, la iglesia viene con Él de regreso ya del cielo. Entonces, mire, hay unos puntos en la Biblia que me gustaría mostrarle para que nosotros entendamos esta cuestión de los 7 días. Fíjese que hoy es fácil estudiar la Biblia. Yo antes de venir para acá, estaba viendo, le estaba preguntando a Google, le pregunté cuántos años hubieron desde Adán hasta Cristo. ¿Y sabe cuántos me dijo Google? 4,000. Porque son 4,000. 4,000 han pasado desde Adán hasta Cristo. Y luego le pregunté, ¿y de Cristo, de Jesús hasta nuestros días, cuántos años han pasado? Me dice, aproximadamente 2,000 años, pues estamos en el año 2000, ¿verdad? Y es así. Desde Adán hasta Cristo han pasado 4,000 años, que son 4 días proféticos. Y de Cristo a nosotros han pasado aproximadamente 2,000 años, que son 2 días. ¿Y ya cuántos días llevamos? 4 más 2, 6 días. ¿Y por qué el Señor no ha venido a establecer el reino milenial? ¿Por qué no ha venido todavía a establecer o a iniciar el 7º día? ¿Por qué no? Si ya pasaron 6,000 años. Es que la realidad es que no han pasado todavía. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, meditar. Porque fíjese que han pasado aproximadamente 2,000 años, ¿verdad? Estamos en el año, hoy estamos, año 2025. Y los años parten o se rigen desde Cristo, ¿verdad? De Cristo para atrás, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces existe el año 0. Quiere decir que desde el año 0 hasta nuestros días han pasado 2025 años. Desde Cristo hasta hoy, 2025. Ahora, hay un margen de error, hermanos, en el calendario que nosotros tenemos. Prácticamente resulta que al contar todos los años, no los ha contado pues Pepito, sino la ciencia se ha metido y ha comenzado a hacer sus cuentas, y resulta que según las cuentas se han perdido 4 años. Hay 4 años que no aparecen en el calendario, entonces tenemos un margen de error de 4 años en el calendario nuestro. Ahora, pero ¿desde cuándo se van a contar los 2,000 años de la era nuestra, de la era cristiana, es decir, de Cristo para acá? Muchos lo cuentan desde el nacimiento. Por eso muchos ahora dicen, pero si ya estamos en el 2025, ¿cómo es que Cristo no vino en el año 2000? Si se cumplían los 2 días. Lo que pasa, hermanos, es que esos 2 días o esos 2,000 años no deben de ser contados desde su nacimiento, sino desde su muerte. Porque desde que Él murió, el día en que Cristo murió en la cruz, allí terminó la ley, el tiempo antiguo, y de allí en adelante comenzó el tiempo de la gracia, la era cristiana, el tiempo de la iglesia. La iglesia comenzó cuando Cristo murió en la cruz. Y es por eso que el Señor, cuando Él estaba siendo juzgado, que ya iban a crucificarlo, Él dio una expresión, Él dijo, y desde ahora, dijo, desde este momento verán al Hijo del Hombre venir en gloria.
¿Desde qué momento? Desde su muerte. Él mismo lo declaró. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que el año 6000 o el día 6 todavía no acaba de completarse. Porque, mire, la Biblia dice que el Señor cuando comenzó su ministerio, Él tenía aproximadamente 30 años. 30 años. Él tenía 30 años. Y su ministerio duró 3 años y medio. Lo que Jesús hizo duró 3 años y medio, ¿verdad? ¿Lo sabían? ¿Me confirman? Sí, duró 3 años y medio. Y si vamos a contar los 2 días desde su muerte, tenemos que contar a partir del año 33 o 34, no del año 0. Porque si Jesús tenía 30 años y el calendario parte del año 0, es decir, del nacimiento de Jesús, hay que quitar primero la edad de Cristo y de allí comenzar a contar los 2 días, los 2000 años. Entonces, si Jesús tenía 33 o 34 años cuando Él murió, ¿cuándo se cumplen los 2 días según nuestro calendario sin contar el margen de error que mencioné? 2000, 2033 o 2034. Entonces no se han completado, ¿verdad? Los 2 días, pero ya se van a completar. ¿Cuánto falta para el 33 o el 34? ¿Cuánto? 25 al 33, 8 o 9 si fuera el 34, ¿verdad? Quiere decir que estamos a 8 años o 9 años para que se cumplan los 2 días. Pero la Biblia habla de estos 2 días, hermano, o son disparates de los predicadores. La Biblia habla de los 2 días. Mire, le voy a dar algunos datos para no con el fin de asustarnos, ¿verdad? Porque ya dije, esto no es para asustar a nadie. Es que el Señor dijo, velad, porque no sabéis a qué hora de venir el Señor. Es para que nosotros estemos listos, porque hermanos, el tiempo se acabó. Es verdad que durante décadas la iglesia predicaba, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y como no vino, muchos se acostumbraron a que no vino y piensan de que hoy siguen siendo palabras, expresiones así tiradas al viento, expresiones automáticas que la iglesia siempre las dijo, y así como no vino en los años 50, así como no vino en los años 90, tampoco va a venir ahora. Muchos piensan así, y no, hoy sí se acabó el tiempo. Y los datos que les quiero dejar esta mañana es con el fin y con el propósito de que nosotros, hermanos, nos preocupemos por nuestra salvación. Mire, habla la Biblia de estos 2 días. Mire, en Juan capítulo 4, versículo 40, Jesús está hablando con los samaritanos. Mire, los samaritanos no eran judíos puros, ni tampoco eran gentiles al 100%. Ahora, los samaritanos eran un pueblo que en el Antiguo Testamento, Samaria se había vuelto la capital de Israel, porque la capital de la capital de Judá era Jerusalén, pero la capital de Israel era Samaria. Samaria está en territorio de Israel, pues, Samaria. ¿Y por qué eran tan odiados? ¿Por qué Jesús hasta tuvo que provocar a ira a los de Israel cuando les habló de uno que habían asaltado y que pasó un sacerdote que todos lo consideraban un hombre de Dios? Y no le ayudó, dijeron, al que habían asaltado, sino que pasó del otro lado. Pasó un levita, también gente respetable porque eran hombres considerados de Dios. Y tampoco le ayudó, dice Jesús, pero pasó un samaritano. Y el samaritano fue movido a misericordia, le curó sus heridas, lo llevó al mesón. Y allí, mire, aquí hay un dato en esta historia. Y ahí le dejó 2 denarios. Que un denario era el pago de un día, según la Biblia.
Según la Biblia, un denario era la paga de un día. Y él le dejó 2 denarios y le dijo, aquí te dejo para que lo cuides. Y si faltara algo, a mi regreso te lo pago. Esos 2 denarios representan a 2 días que el Señor dejó a este moribundo, porque dice que los ladrones lo dejaron casi muerto, desnudo y casi muerto. Así dice la historia. Pero lo llevó al mesón y lo dejó allí por 2 días. Lo dejó como guardado. Es lo que Dios hizo con Israel. Dios dejó a un lado a Israel y por 2 días Dios no va a tratar con Israel. Por eso Jesús al del mesón le dice, si hay algo más de pagar, al regreso te lo pagaré. Pero aquí está el pago de 2 días, es decir, 2000 años. Y allí tenemos un dato. Pero no era de este samaritano del que quería hablar, sino que el hecho de que Jesús está en Samaria en el capítulo 4 de Juan. Y los samaritanos eran gente odiada. Eran gente odiada. De hecho, en la parábola del buen samaritano, el buen samaritano es Jesús. Y el que casi lo mataron es Israel, que quedó guardado por 2 días en un mesón. Y después cuando él regrese, dijo, lo iba a venir a ver cómo estaba. Y si todavía había que hacer algo más por él, lo iba a hacer. Así dijo Jesús en la parábola. Si hay algo más que pagar, lo pagaré a mi regreso. Eso es textualmente lo que él dijo. Ahora, los de Samaria, hermanos, hay una historia bastante larga en los de Samaria. Los de Samaria prácticamente en una de las tantas conquistas que llegaron de los pueblos enemigos, dice que en una ocasión tomaron a los samaritanos, a muchos de ellos, y se los llevaron cautivos. Y los enemigos lo que hicieron fue traer gente de ellos, de sus países, de sus naciones vecinas, y las introdujeron y las establecieron en Samaria. Tanto así que el pueblo samaritano, que era un pueblo de Israel, se mezcló. El pueblo de Samaria se mezcló con el pueblo pagano, con el pueblo gentil. Y esta es la razón por la cual Israel odiaba a los samaritanos, porque ya no eran de sangre pura. Eran mezclados, eran contaminados, eran considerados paganos, aunque si tenían mitad de sangre judía o hebrea y mitad de sangre gentil. Entonces este se convirtió en un pueblo judío gentil, tenía las 2 naturalezas, judío gentil. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué estoy explicando esto? Estoy explicando esto porque nosotros, la Iglesia de Cristo, somos gentiles, pero en Cristo fuimos injertados en el árbol que se llama Israel. Hoy somos parte de Israel y nosotros, la Iglesia de Cristo, nos volvimos gentil judío o judío gentil. Somos gentiles, pero también somos judíos. O sea, nosotros somos el exacto retrato de los samaritanos, nosotros la Iglesia. Somos el exacto retrato de los samaritanos. Somos gentiles, pero nos volvimos judíos. Los samaritanos eran judíos y se volvieron gentiles. Y tenían estas 2 naturalezas, así como nosotros, la Iglesia, tenemos 2 naturalezas. Gentiles, porque no nacimos en Israel, ¿verdad? Ni descendemos de Jacob, ni de ninguno de ellos. Pero en Cristo nos hicimos judíos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque mire, en el versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos, que imaginémonos que somos la iglesia, los samaritanos. Vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Este es un mensaje bastante importante, porque lo que nos dice, hermanos, es que el Señor se queda. Ya aquel moribundo que era Israel lo dejó guardado por 2 días en el mesón. Si ustedes son curiosos y quieren ir a leer la historia del buen samaritano, van a ver que pagó por 2 días. 2 días, 2 denarios. Lo dejó guardado en el mesón. Y ahora viene y se queda con los samaritanos y se queda, ¿cuántos días? 2 días. La Biblia, hermano, lo que está escrito allí no es un caso. La Biblia lo que necesita es ser estudiada. Ahora, ¿con quién se quedaría entonces 2 días? Con los samaritanos, tomándolo
proféticamente, digamos, hablando, se quedaría 2 días con los samaritanos, que viene a representar los 2 días que el Señor se queda con la iglesia antes de volver a Israel. Es como que en la historia del buen samaritano, él tomó a lo guardó por 2 días y se fue. ¿Y para dónde iba? Yo me lo imagino en mi mente, ¿verdad? Como que iba para donde el pueblo gentil, y allá se iba a quedar los 2 días que él no iba a estar, porque dijo, después de 2 días voy a regresar al mesón. Y si hay algo más que pagar por este moribundo, te lo voy a pagar a mi regreso. ¿Para dónde iban esos 2 días? Iba a tratar con otro pueblo. Ahora, fíjese, en Juan capítulo 11, versículo 2, aquí encontramos otro moribundo y que al final se muere. Allá vimos un moribundo que fue llevado por 2 días a un mesón. Aquí vamos a ver a uno que se enferma y que después se muere. En Juan capítulo 11 estamos hablando de la muerte de Lázaro. Conocen la historia, ¿verdad? Se enfermó Lázaro y las hermanas de Lázaro mandaron a llamar a Jesús, porque Jesús era amigo, dice, era amigo de María, Marta y Lázaro. Y los amaba, dice la Biblia. Entonces, como sabían que Jesús podía hacer algo por ellos, apenas Lázaro se enferma, mandan a llamar a Jesús. Y dice, veamos en el versículo 6, dice, cuando oyó pues que estaba enfermo Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí donde estaba no lo dice, pero Lázaro representa a Israel. Allá lo golpearon, lo dejaron casi muerto y él lo fue a guardar en el mesón. Lo que está diciendo en la parábola del buen samaritano es que él iba a dejar guardadito a Israel, no iba a tocar, no iba a tratarlo más, sino que en los próximos 2 días iba a tratar con la iglesia. Es decir, con Samaria, dice en el capítulo 4 de Juan, cuando se quedó 2 días con ellos, está hablando del pueblo judío gentil, que somos nosotros, la iglesia. Y aquí, en la historia de Lázaro, vemos a un Israel enfermo, moribundo y que finalmente muere. Lázaro es Israel en esta historia. Y cuando el Señor ve que Lázaro está enfermo, de hecho, cuando Jesús vino a la tierra, Israel estaba enfermo. No le recibió, no le reconoció. A los suyos vino, dice Juan capítulo 1, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, que somos los gentiles, a ellos se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios eran los de Israel, pero fueron puestos a un lado porque estaban enfermos. Y en la historia de Lázaro, finalmente Lázaro al final muere. Pero ¿qué hace el Señor? Dice que se quedó 2 días y después de 2 días se encaminó hacia donde Lázaro. ¿Para ir a qué? A resucitarle. ¿Por qué digo yo que Lázaro es Israel? ¿Y por qué digo que estos 2 días son los días en que Jesús está tratando, o mejor dicho, Dios está tratando con la iglesia, y después de 2 días va a regresar a resucitar a Israel? Porque esto lo dice la Biblia lo muestra. Mire, acá dice que cuando él oyó que estaba enfermo Lázaro, se quedó 2 días más. ¿Cómo así, hermano? Le llegan a decir, el que tú amas, le dijeron, el mensajero le dijo, aquel que tú amas está enfermo. Y Jesús le dijo, ok, gracias por tu mensaje, ya voy, le dijo. Y se quedó 2 días más. ¿Por qué se quedó 2 días? Son los 2 días del pueblo gentil. Los 2000 años del pueblo gentil. Y después vuelve a retomar a aquel Israel que mientras tanto ya no está enfermo, ya se murió. Lázaro se murió. Israel está como muerto, pero le va a ser dada vida después que el Señor regrese, cuando Él venga a establecer su reino milenial. Bueno, de hecho, hermanos, la gran tribulación es para salvar a Israel, es para despertar a Israel, es para resucitar a Israel. Mire, en el versículo 7
acá, dice, en el siguiente versículo dice, luego después de esto, después que se quedó 2 días, ¿verdad? Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y aquí habla del regreso del Señor, cuando Él regresa a ocuparse una vez más de Israel. Pero esta historia de Lázaro la encontramos exactamente en el libro de Oseas, capítulo 6 y versículo 2. Es la historia de Lázaro. La historia de Juan capítulo 11 la encontramos en Oseas capítulo 6 versículo 2. Oseas era un profeta, ¿verdad? El Señor dijo, mire, a través de Oseas, leamos el 1 para tener un panorama más amplio. Venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. La imagen de aquel golpeado que dejó en el mesón, ¿verdad? Y la imagen de aquel enfermo Lázaro que necesitaba ser curado. Dijo, volvamos a Jehová porque Él arrebató Él arrebató. ¿A quién se arrebató? ¿A quién arrebató antes de ir a Israel? A la iglesia. Él arrebató. Primero se lleva a la iglesia y después vuelve al pueblo de Israel y dice, porque Él arrebató y luego nos curará, hirió y nos vendará. Pero en el versículo siguiente, que es el más claro, dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas está hablando de Israel. Dice que después de 2 días les va a dar vida, es decir, Israel hoy está muerto, espiritualmente hablando, ¿verdad? Está muerto, pero después de 2 días el Señor volverá a ocuparse de Israel y les dará vida, y no solo, sino que en el tercer día, es decir, cuando comience el milenio, ellos van a ser resucitados. Ahora, mire hermano, esto es claro en la Biblia, porque mire, está declarando Oseas que el pueblo de Israel después de 2 días va a recibir vida y al comenzar el tercer día el Señor los iba a resucitar. Mire lo que dice Jeremías capítulo 30 versículo 4 al 7. Jeremías 34, 7 dice, estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, sobre la cintura, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Aquí habla de la gran tribulación. Oh, cuán grande es aquel día. La gran tribulación se llama, hermanos, el día de Jehová. Así se llama la gran tribulación en la Biblia. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Uno de los títulos para la gran tribulación es la angustia de Jacob. Así se le llama la gran tribulación, es uno de sus nombres. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. De ella será librado. Ahora, en Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, versículos que hablan de esta vida que Israel va a recibir después de los 2 días, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es la gran tribulación. Esto mismo lo dijo Jesús. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, en el tiempo de la gran tribulación. Todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, que los va a resucitar, ¿verdad? ¿Qué dijo Oseas? Que después de 2 días nos resucitará.
¿Qué hizo el Señor con Lázaro? Se quedó 2 días, después de 2 días regresó a que iba a resucitarlo. Todo cuadra, todo esto cuadra. Los 2 días en la Biblia son reales. Es Jesús que deja a Israel por 2 días y se ocupa de nosotros la iglesia. Acaba con nosotros la iglesia, pasan 2 días y luego regresa a resucitar a Israel. Esto también lo vemos en Apocalipsis. Bueno, dice, a muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados, es decir, resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5, habla del comienzo del milenio. Aquí habla del milenio en este capítulo. Mire lo que dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia. Habla de la gran tribulación, ¿verdad? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Va a haber otra resurrección. Va a haber una resurrección hoy que la iglesia se va en el rapto. El apóstol Pablo, hablando de esto, el apóstol Pablo... Perdón, ¿qué versículos leímos? Era el 4 y el 5. ¿El 4? El 4. Vitronos, ok. El 5 no lo habíamos leído, ¿no? ¿Verdad? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hay varias resurrecciones. Mire, cuando Cristo resucitó, en tiempos de la Biblia, en tiempos de los evangelios, cuando Cristo resucitó después que lo habían crucificado, ¿sabían que resucitaron muchos con él? Así dicen los evangelios. Resucitó Cristo y muchos resucitaron con él. Y estos que resucitaron con él anduvieron por la ciudad y se fueron hasta visitar a sus parientes. Los muertos, pero como habían muerto justos, resucitaron y andaban paseándose entre la ciudad. La gente, y a estos después el Señor se los llevó para el cielo. Por eso que hoy el que muere ya no va a un paraíso que antes estaba aquí en el centro de la tierra. Antes estaba en el centro de la tierra, hoy está en el cielo. Los que mueren en Cristo, después de la resurrección de Cristo, de ahí en adelante, todo el que muere en Dios hoy va al cielo y está allá con él. Pero cuando el Señor venga a arrebatar la iglesia, también van a haber resucitados. Entonces, ya vimos una resurrección cuando Cristo resucitó. Hoy estamos esperando otra resurrección que es en el rapto de la iglesia. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces hay una resurrección hoy que sucederá el arrebatamiento, pero también hay una resurrección cuando Él regresa a establecer el milenio. Todos los que murieron durante la gran tribulación, los cristianos, los judíos, porque es en la gran tribulación donde Israel se va a despertar. Se va a despertar, porque la gran tribulación es la culminación de los 2 días. Es un puente que colega el 6º día con el 7º. Es un puente que los colega, pero muchos van a morir. Solo los sellados no van a morir, pero muchos sí van a morir. Y estos que van a morir
durante la gran tribulación, cuando Cristo aparezca después de la gran tribulación, estos van a ser resucitados para reinar 1000 años con Cristo. Cristianos y judíos van a resucitar todos para reinar con Él durante 1000 años. Ahora, los que no van a ser salvados, estos no van a resucitar. Estos van a resucitar hasta después de los 1000 años para ir al juicio del gran trono blanco y para ser juzgados y condenados, porque el que no resucite en el rapto, el que no resucitó con Cristo, el que no resucite en el rapto y el que no resucite después de la gran tribulación, está perdido, ya no hay nada más que hacer por él, se condenó. Pero hasta en la gran tribulación va a haber esperanza. Pero yo creo que si yo no me salvo hoy, que es todo gratis, que yo no tengo que hacer nada, solamente creer en Él, obedecerle y esperarle, ¿cómo me voy a salvar cuando me anden siguiendo para cortarme la cabeza? Si yo no me salvo hoy por negligente o por cobarde, menos me voy a salvar en la gran tribulación. Muchos dicen, si no me voy en la primera, pues me voy en la segunda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando no tenga nada que comer ni nada que darle de comer a su familia, porque la presión del anticristo va a ser esta. Lo primero que va a hacer es quitarle el poder a todos de poder comprar alimentos. Mire, hermanos, si en la pandemia, en el COVID que tuvimos, para ir al supermercado, el que no tenía Green Pass, primero el que no usaba máscara no podía entrar, luego que solo uno por familia, luego que Green Pass, y no se podía entrar al supermercado el que no fuera vacunado, el que no tuviera la vacuna, es decir, con la vacuna adquiría un pasaporte, se llamaba el Green Pass, ¿verdad? Y con este Green Pass sí se podía entrar a los negocios, a los restaurantes, a hacer la vida normal. Sin él no. Pues esta vacuna representa la marca del anticristo, la marca de la bestia. El que no se deje marcar no va a tener paso libre para comprar en los supermercados. Dice, y nadie podía comprar ni vender, sino aquel que tenía la marca, dice Apocalipsis capítulo 13. Nadie podía comprar ni vender, sino aquel que tenía la marca. Entonces, mire, cuando las familias vean a sus hijos llorar de hambre o ellos mismos estén muriendo de hambre, van a ceder, muchos se van a dejar poner la marca y se van a condenar, porque la marca representa condenación. El que se deje marcar está condenado para siempre. Por eso lo que a nosotros hermanos, nos conviene es prepararnos para irnos con Él en el rapto. Por eso debemos de estar pendientes de la venida del Señor. Dice la Biblia que nosotros debemos amar su venida, amarla. Dice la Biblia que nosotros debemos estar esperándole. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos nuestra vida pensando, ¿y si el Señor viene hoy? No, hermano, pensamos en los frijoles que tenemos en la cocina. Pensamos en el trabajo, que ya mañana es lunes y que tengo que volver al trabajo y ya me veo barriendo allá y ya me desespero porque solo pensar que mañana voy a ir a limpiar aquí, a barrer allá, ya me entra, ya me dio cosa, dice el doctor Chapatín, ¿verdad? Pensamos en los afanes, en las preocupaciones y nos olvidamos que el Señor está viniendo. Y cuando Él venga, Él siempre contaba en sus parábolas, y cuando menos piense, decía el siervo de aquel siervo, dice, cuando menos se lo espera, su Señor vendrá, volverá. Eso es terrible, hermano, que el Señor venga y no nos haya esperándole. Es terrible, porque el Señor se va a llevar al que le está esperando. Al que no le está esperando, no se lo va a llevar. Por eso necesitamos entender esto y necesitamos entender, hermanos, que durante décadas la iglesia se preparó como las vírgenes, ¿sí? Durante décadas la iglesia le esperó, aunque si para ellos fue un poquitito más fácil que para nosotros, porque ellos no tuvieron TikTok. Nuestros abuelos no tenían TikTok. Nuestros abuelos no tuvieron Facebook. Nuestros abuelos
No tuvieron computadora, no tuvieron teléfono, no tuvieron nada. ¿Y por qué apareció todo esto? Para robarnos el tiempo, para robarnos la mente, para robar nuestra atención, para que yo tenga esto genera dependencia, esto se vuelve un vicio. Hay muchos cristianos se jactan de que no son borrachos, pero son bien adictos al teléfono. Y es igual o peor que ser borracho, porque por lo menos el borracho es borracho y dice, mírenme, yo soy borracho cuando se cae al suelo. El adicto al teléfono nadie lo ve, nadie lo sabe. Pero ser adicto al teléfono también es pecado. No piensen de que ser adicto al alcohol es pecado y ser adicto al teléfono no. También ser adicto al teléfono es pecado. Y necesitamos, hermanos, hacer a un ladito el teléfono y tomar un poquito más la Biblia. No digo que usar teléfono sea pecado, claro que no. Muchas veces lo he dicho que lo que es pecado es el abuso, el exceso, el extremo. Hay hermanos que dicen, no, yo ni compro teléfono porque ese animal, dice, es del diablo. Él también está pecando cuando piensa así. También está pecando. Porque el pecado está en lo mucho o en el nada. La Biblia establece que nosotros los cristianos debemos vivir en un balance. Todo para acá es nada y todo para allá es mucho. De hecho, ayer que veníamos hablando con el hermano Isaac, yo le dije, ¿quién diría que comer es pecado? ¿Es pecado comer, hermano? ¿Verdad que no? Pero la glotonería sí. Mire, por otro lado, no sé si ustedes han visto el problema que sufren muchos jóvenes o jovencitas que ya solo los huesos se ven, las anoréxicas, pues. Ahí está, puntual. ¿Usted cree que esa mujer no peca? Peca. El gordo no lo busqué porque esta fue una imagen de una enseñanza vieja allá en Gallano, ¿se acuerdan? El gordo no lo busqué porque después todos me iban a andar viendo a mí, hermano. Dije, no, es mejor evitar. Dije que el entendido ve el mal y se aparta, dicen, ¿verdad? Y yo me aparto mejor. No, parece cómico, pero es trágico. Es trágico. La Biblia dice que allá en el Antiguo Testamento, dice, todo aquel, quitemos esa imagen que me da cosa. No es envidia, hermano, es cosa. Me da cosa. Allá en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dijo el Señor a los padres, todo aquel que tenga un hijo que sea glotón, eso está en la ley, que sea glotón y bebedor, los padres sáquenlo de la comunidad o sáquenlo del pueblo, del campamento y apedréenlo. Estaba condenado a morir. ¿Por qué? Por glotón. Pero comer no es pecado. Entonces, el cristiano vive en una balanza imaginaria. Dios tiene una balanza. La Biblia dice que Dios tiene una balanza. Job dijo, péseme Dios en su balanza. También le dijeron a aquel rey malvado que sustituyó a Nabucodonosor, aquel que estuvo bebiendo en los utensilios sagrados del templo de Dios, y se le apareció una mano que escribía, ¿se acuerdan? A ese hombre se le dijo, pesado fuiste en balanza, Baltasar, y fuiste hallado falto. Entonces Dios tiene balanza y Él nos pesa. Y la vida de nosotros los cristianos tiene que ser equilibrada. No debe depender al extremo del nada y tampoco debe depender al extremo de demasiado o mucho, sino equilibrado, lo normal. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar. Hablaba de los vicios porque en la vida
todo se puede volver un vicio. Entonces el que dice que no usa esto porque es del diablo, está pecando al pensar así. Y el que está todo el día ahí dándole, se duerme y sueña en la noche, sin teléfono, solo así le hace la mano, también peca. Entonces voy a concluir, hermano, ya es tiempo de ir concluyendo. Fíjese que el Señor, para ir concluyendo, Él estableció, Él determinó que el tiempo de la humanidad sería por un tiempo de 7 días, es decir, 7,000 años. Pero hasta Cristo pasaron 4,000 años. Y si usted agarre su teléfono y dígale a Google, ¿cuántos años pasaron de Adán a Cristo? Le va a decir que son 4,000. ¿Cuántos pasaron de Cristo hasta nosotros? Le va a decir aproximadamente 2,000, porque realmente no se sabe, hay que sacar cuentas claras. Porque el mismo Google me dijo, desde hoy que lo leí, me dice, pero ojo, dice, no desde su nacimiento, sino desde su muerte. Yo ya lo sabía, ¿verdad? No desde su nacimiento, sino desde su muerte. Y es que los 2 días, la era cristiana, la era de la gracia, comienza en la cruz, no antes. La vida de Cristo no cuenta en la gracia, porque Cristo vivió y cumplió la ley. Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, yo no he venido para violarla, yo vine para cumplirla. Y Él cumplió toda la ley, fue el único que cumplió la ley, porque de otra manera no habría podido Él ser idóneo para ir a pagar en la cruz el precio de toda la humanidad. Por eso entre los humanos no se halló uno que fuera idóneo para sacrificarse por todos, porque tenía que ser perfecto, y el único perfecto fue Cristo. Él nunca pecó, nunca falló. Pero, hermanos, lo que le quiero decir es esto: si el calendario fuera correcto, el nuestro, los 2 días se cumplen o se cumplirían en el 2033 y medio. Que ya dijimos que faltan 8 años, ¿verdad? 8 años. Hay un margen de error de 4 años, que puede ser que estén de más en la cuenta o puede ser que estén menos en la cuenta. Pero ese margen de 4 años no es que nos cambia mucho la situación a nosotros. Porque mire, ¿cuánto falta, dijimos, si el calendario fuera correcto? ¿Cuánto falta para que se cumplan los 2,000 años, los 2 días? Dijimos 8 o 9 años. Y luego comienza el milenio, el 7º día, el milenio 7º, el 7º milenio, que es el reinado justo del Mesías. Pero el punto es este, y yo le pido que me escuche con mucha atención. Cuando se habla de que Cristo viene a establecer su reino por 1,000 años, Él ya viene de regreso del cielo, ¿verdad? Ya viene, ya pasaron 7 años de gran tribulación. Ya estuvo la iglesia 7 años allá en el cielo con Él y ahora está regresando, y aquí ya cayó fuego, cayeron meteoritos, el agua se convirtió en sangre, sucedieron un montón de cosas aquí en la tierra y la iglesia estaba allá en el cielo. Pero si faltan 8 años o 9 años para que comience el milenio, quitémosle 7 de tribulación, porque a nosotros nos interesa el rapto. El rapto nos interesa. Y el rapto sucede 7 años antes que Él venga a establecer su reino milenial. A 9 años, quitémosle 7, ¿cuántos quedan? 2 años. Si el calendario nuestro fuera exacto, faltarían 2 años y el Señor vendría en el rapto. Hoy yo no pretendo ponerle fecha al regreso del Señor. Este error ya lo cometieron muchos. Va a venir en 1900 tanto, dijeron, ahí lo estaban esperándolo y no vino. No, es que hice malas cuentas, dijeron en aquel entonces un montón de sectas que han existido en los tiempos. Algunas
llamándose cristianas y no lo eran. Ah, no, viene tal fecha, viene, y así han ido cambiando las fechas. Pero el punto es que aquí no se trata de imponer fechas, sino que yo veo lo que dice la Biblia. Hay 4 años perdidos. Imagínense que estos años fueran de agregarlos a la cuenta. Porque si usted investiga, hermano, yo siempre le digo, sea curioso y investigue. Si usted investiga a los años de Cristo a nosotros, hay 4 años perdidos. Si usted lo investiga, lo va a encontrar este dato. Digamos que no puede ser menos porque ya hubiera venido el Señor, ¿verdad? Ya hubiera venido. Si nos quedaban 2 años, pero quitémosle 4, ya hubiera venido hace 2 años. Pero como no vino, entonces probablemente son de agregarlos a la cuenta. Entonces no son 2 años, son 6 años. Son 6 años. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que yo no veo a la iglesia de aquí a 10 años. Ya no la veo. Ya no. Yo creo que de aquí a 5 años la iglesia se va. La iglesia se va. Y yo no me baso solo en esto, hermano. Yo he estudiado muchos temas que tienen que ver con el final. Uno de ellos es el sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, la estatua que ve Nabucodonosor, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies hierro mezclado con barro. Todo eso habla de la historia de la humanidad también, del gobierno humano, los imperios, pero al final cuando se llega abajo a los pies donde el hierro está mezclado con barro, barro en la Biblia es el hombre. Y el hierro pues tiene 2 significados, porque las piernas eran Roma, pero los pies ya no es Roma, aunque si el imperio romano se prolonga hasta nuestros días, pero ya no es Roma, es, hermano, la máquina, es la mezcla humana con la robótica. Hoy si usted tiene un accidente y le pasa el tren y le corta aquí por el vientre, hermano, le ponen 2 del vientre para abajo, se lo reconstruyen y se lo conectan al cerebro. No es que aprieta el botón de los pies y los pies se van caminando solitos. No, se lo conectan al cerebro. Y usted le dice al pie robótico que dé el paso, como hacemos cuando caminamos normalmente, ¿verdad? Todo en automático. Uno piensa que va a dar el paso y el pie reacciona. ¿Sabe, hermano, que les han dado vista a ciegos conectándoles cámaras microscópicas en el ojo y se los han conectado al cerebro y ciegos han visto? Esto es el barro mezclado con el hierro. Es la robótica, la inteligencia artificial, todos los avances que hoy se están viendo. Mire, tengo ese estudio de la estatua esta de Daniel y allí escribí muchas cosas que yo investigué y que las encontré, pues, por ejemplo, hace tiempo yo enseñaba que venían tiempos, yo no lo sabía, yo no sabía que esto se iba a realizar, yo lo decía porque a mí Dios me dice algo y yo pues lo recibo, lo entiendo, lo escribo, comienzo a hacer estudios, como por ejemplo, ayer decía mi hijo, le estaba contando siempre a Isaac, que el Señor me había dicho algo, porque yo le dije a él, ¿sabes que el Señor me acaba de decir algo? Porque el Señor me acababa de decir algo ayer en la mañana. Y lo que me dijo fue, porque mi hijo estaba viendo en la televisión unos videos de dinosaurios. Entonces el Señor en ese momento me habló en mi mente y me dijo que cuando sucedió todo eso, los dinosaurios hablaban, así como nosotros hablamos. Eso me dijo. Pero no solo eso, ¿verdad? Y ahí para mí tuvieron sentido un montón de cosas que en algún momento lo voy a estudiar. Pero por eso vemos que en la Biblia dice que cuando aparezca el anticristo, dice que, o el falso profeta, dice que parece cordero, dice, pero habla como dragón. También vemos allá en Génesis que una serpiente está hablando. Entonces,
Todo eso comenzó a cobrarse un sentido diferente en mi cabeza, pero yo a veces digo las cosas porque Dios me las dice. El Señor me las dice. Dios sigue revelando todavía. El Señor sigue revelando todavía. Y dije hace un tiempo atrás que íbamos a llegar a tiempos donde la mujer o el hombre tal vez no es tan agraciado, ¿verdad? Y nunca le hizo caso a una mujer. Y dije en aquel entonces, pero este hombre va a poder comprar una mujer robot dotada de inteligencia artificial, que una mujer robot va a llegar a ser mejor que una humana mujer. Porque la mujer robot va a ser programada, dotada de inteligencia artificial. Los están haciendo tan perfectos de que los últimos robots ya no se notan si son humanos o si son robots. Ya no. De hecho, hay en estas imágenes hay una, la que parece que está acostada. Esa que ve allí, hermano, la piel que le pusieron no es sintética, es piel humana. A saber a qué muerto le cortaron la piel y se la implantaron a este robot. Hoy ya no se entiende si algo es robot o no, pero lo impresionante es que si usted va a investigar, hermano, en Estados Unidos venden mujeres robot para el placer del hombre. Cuando yo vi la noticia en aquel entonces costaban $10,000. Una mujer robot que parece mujer pero es robot. Pero todavía la estaban perfeccionando y por eso costaba poco. Sé que los precios hoy han subido a las estrellas, pero porque ahora ya sí, hoy ya parecen humanos. En aquel entonces todavía hablaban con ese tono robótico que uno entiende que es inteligencia artificial, como cuando uno le pregunta al teléfono algo. Pero ya hoy ya los están perfeccionando y hoy ya uno habla con una mujer robot o con un hombre robot y ya no se entiende si es humano o robot, ya no. Y están vendiendo estas mujeres en Estados Unidos y en Japón venden ya diseñadas como esposas y esposos. Y los japoneses están comprando robot mujeres y se casan con ellas. Propio las llevan al altar y se casan con ellas. Y las mujeres compran robots masculinos y los llevan y se casan con ellos. Esto ya está sucediendo en Japón. ¿No es el barro mezclado con el hierro? Y hay más. Está en experimentación, o estaba, no sé si ya lo consiguieron, pero estaban viendo de que la mujer robot, la mujer femenina, pudiera concebir, que crezca el niño en su estómago robótico y que lo dé a luz. Y los robots masculinos son capaces de embarazar las mujeres humanas. Mire. Pero esto a Dios no le agrada. A Dios no le agrada y por eso viene el juicio. Por eso Daniel vio que cuando estaba el barro mezclado con el hierro, entonces viene la piedra que es Cristo descendiendo. Pero ¿cuándo es que Cristo desciende y golpea los pies? Cuando viene a establecer el milenio, el séptimo milenio. Pues ya nosotros, la iglesia, ya fuimos y ya estamos viniendo con él de regreso. Cuando Daniel ve que esa piedra viene, ahí con esa piedra venimos nosotros. Pero, hermano, todo indica, todo. Si vamos a ver todos los avances, la ciencia, el mundo, cómo están las cosas, a mí todo me grita. Donde sea que yo veo allá, escucho un grito, veo allá, escucho un grito, pero el grito es el mismo, el Señor ya está viniendo. Ya está llegando, hermanos. No pasan 10 años y nosotros la iglesia ya no está aquí. Pero esto es teórico. Puede ser que haya un error en los cálculos y que venga ya este año. O que venga el año próximo. La verdad pues es que no sabemos cuándo Él va a venir. Pero que Él viene, que Él ya viene, todo indica que Él ya viene. Todo indica que Él ya viene.
Hasta, mire, hasta sacando cuentas, porque el Señor dice en Apocalipsis, aquí hay sabiduría. El que tenga sabiduría, cuente. El Señor nos da autoridad para contar, para sacar cuentas. Yo dije, no vamos a ponerle fecha al regreso del Señor porque no se puede, no se le puede poner fecha, pero todo indica que Él ya viene. Él ya viene, hermano. El humano ya se está mezclando con el barro. Y mire, pasa un mes y suceden cosas increíbles. Pasa otro mes y suceden avances. La ciencia va a pasos agigantados. Antes la ciencia para conquistar algo tenían que pasar 10, 20 años. Hoy pasa un mes. Y tienen un avance que antes se hubieran tardado 10 años, en un mes ahora, porque ya tienen todas las herramientas, todo lo necesario para poder dar pasos agigantados en el avance de la ciencia. Y Daniel también dijo que la ciencia aumentaría. Todo, hermano, indica que nosotros ya vamos de salida. Pero ¿qué dijo el Señor? Mateo 24, 42, estoy terminando. ¿Qué fue lo que dijo? Velad pues. Velad pues, dijo el Señor en Mateo 24, 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. A nosotros lo que nos compete es velar, es estar esperándole. Pero ese velar, hermano, no es hacer vigilia. Ese velar no es que yo no voy a dormir, porque la figura es aquella de las vírgenes, porque estaban velando, pero al final, ¿qué les pasó a todas? Se durmieron. Pero aquí de lo que nosotros no podemos dormir es en la dimensión espiritual. Físicamente todos vamos a dormir, incluso dormidos nos va a llevar el Señor si estamos durmiendo. Pero lo importante es que espiritualmente estemos despiertos, velando. Allá en Cantar de los Cantares hay una expresión que dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces no se trata de un dormir físico, sino de un velar espiritual o de un dormir espiritual. Necesitamos estar despiertos. Entonces necesitamos entender, hermanos, que el Señor viene y nosotros tenemos que estar listos para irnos con Él. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice para concluir, seguid la paz con todos. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos. Mira, hermano, si nos estamos haciendo guerra entre nosotros, nos estamos mordiendo, dijo Pablo. Pablo dijo que algunos de entre nosotros nos mordíamos, dijo. Ya parecemos chuchos, hermano. Sí, dijo, algunos se muerden, dijo, y hasta donde yo sé, los que se muerden son los chuchos. Bueno, también todos otros animales, ¿verdad? Tal vez haya de muchas especies, pero el que se conoce porque le gusta morder es el perro. Pero mire, necesitamos estar en paz entre nosotros y con el Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta santidad, hermano, lo que está diciendo el Señor no es que yo voy a ser santo porque yo tengo la capacidad de ser santo. Yo no soy santo. Dijo, así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también, pero porque aquel que nos llamó es santo. Es porque el Espíritu Santo de Dios entra en mí y Él me influencia en su santidad y entonces yo puedo ser santo porque Él me da de su santidad. Entonces lo importante es que el Espíritu Santo esté adentro de mí. Es el aceite que las 5 vírgenes no tenían, el Espíritu Santo. Algunas 5 la tenían el aceite y 5 no, ¿verdad? 5 tenían el Espíritu y 5 no. Lo importante es que tengamos el Espíritu adentro, porque si tenemos el Espíritu Santo con nosotros, Él nos influencia en santidad. Mucho se habla del fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y todo lo demás. Pero yo no soy capaz de reproducir, sí, pero de producir ese tipo de amor, yo no soy capaz. De tener paciencia, yo no soy capaz. Es Él que entra y me da paciencia. Por eso dice, el fruto del Espíritu, no es mío, es del Espíritu. Por eso, ser santo
es permitir que Él entre en nosotros y nos dé de su santidad. Porque en nuestra imperfección, con nuestras fallas, con nuestras faltas, 7 veces cae el justo, que ya dije al inicio que 7 es un número completo, que lo encierra todo. No es que el cristiano va a caer 7 veces y ya a la octava ya el Señor ya no lo perdona. No, en 7 Él encerró toda mi vida. Quiere decir, siempre que yo caiga, me voy a levantar. El problema es si me quedo tirado en el piso. Ahí está el problema, pero todos necesitamos levantarnos y seguir adelante. Si pequé, le pido perdón al Señor, pero me levanto y sigo adelante. No me puedo detener, no puedo quedarme tirado en el piso. Y si Él me perdona, y si Él me perdona mis faltas y mis pecados, me levanta. 7 veces cae el justo y Jehová lo levantará. Si Él me levanta cada vez que caigo y si Él me perdona cada vez que caigo, ¿quién soy yo para juzgar a los que fallan? ¿Quién soy yo? Por eso no juzguemos al que falla, al que cae. Jehová lo levanta y nosotros le ponemos la pata en la cabeza. No te levantes. Dios lo perdona y nosotros no. Dios lo levanta y nosotros no. Necesitamos ser más como Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo adentro de nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas y nos sigues alertando, Señor, por estos tiempos los que se avecinan. Sabemos, Señor, que necesitamos estar listos para irnos contigo. Ayúdanos, Señor, a poder estar siempre en alerta. Ayúdanos, Señor, a estar siempre preparados en el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor, que nos influencies. Espíritu Santo, quédate siempre con nosotros, adentro de nosotros, para que nuestra vida pueda ser una vida agradable al Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos todos los días de nuestra vida para poder caminar así como Dios quiere que caminemos. Y ayúdanos para poder estar preparados cada día de nuestra vida, estar pendiente que nuestro Señor ya viene y que necesitamos irnos al cielo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén.